El lenguaje corporal, ese conjunto de gestos, posturas y expresiones que a menudo habla más elocuentemente que las propias palabras, desempeña un papel crucial en nuestra interacción cotidiana. Cuando se trata de liderar y comunicarse con un equipo de trabajo, comprender y utilizar conscientemente el lenguaje corporal se vuelve fundamental. Cada movimiento, cada mirada, incluso la forma en que nos paramos, puede enviar mensajes poderosos que impactan en cómo los demás nos perciben y en la calidad de la comunicación que establecemos. En esta exploración, descubriremos cómo ciertos aspectos del lenguaje corporal pueden impulsar la comprensión, el respeto y la colaboración en el entorno laboral, al mismo tiempo que destacaremos comportamientos que es necesario evitar para mantener una comunicación efectiva y un liderazgo positivo. Acompáñame mientras desentrañamos el lenguaje silencioso pero elocuente que moldea nuestras interacciones diarias. Contacto visual. Mantener contacto visual adecuado muestra interés y atención. Sin embargo, mirar constantemente a otras direcciones mientras alguien habla puede transmitir desinterés o distracción. Debes evitar el contacto visual excesivo, ya que puede transmitir falta de confianza o interés en la conversación. Asimismo, mirar constantemente hacia abajo transmite falta de confianza. Mantener una mirada fija constante en alguien puede ser interpretado como invasivo o intimidante. Es importante encontrar un equilibrio entre el contacto visual y dar espacio. Contacto visual selectivo. Evitar hacer esto, ya que puede hacer sentir a algunas personas excluidas o menospreciada. Igualmente, evitar contacto visual durante apretón de manos o saludo puede transmitir falta de confianza hacia la otra persona. Postura defensiva. Evita cruzar los brazos o adoptar una postura cerrada, ya que esto puede mostrar la impresión de que estás cerrado a las ideas o sugerencias de los demás. También puede indicar actitud defensiva o desinteresada sobre el tema que se está tratando. Mantener postura encorvada. Da impresión de desinterés o falta de confianza. Un ejemplo es encorvar los hombros al sentarse. Expresiones faciales negativas. Evita fruncir el ceño o mostrar expresiones faciales negativas o amenazantes mientras escuchas, ya que puede desmotivar a los miembros del equipo para compartir sus pensamientos. Evitar expresiones faciales variadas, puedes parecer inexpresivo o desconectado emocionalmente, es una clara indicación de desacuerdo o incomodidad. Distraerse constantemente. Evita revisar el teléfono o distraerte con otras actividades mientras alguien está hablando, ya que esto demuestra falta de respeto y atención. Igualmente jugar con objetos, ya que esto distrae al equipo. Un ejemplo de ello es girar un bolígrafo repetidamente, y demuestra nerviosismo e inseguridad sobre el tema que estás exponiendo. Mirar el reloj. Evita mirar repetidamente el reloj, ya que esto puede hacer que los miembros del equipo sientan que estás impaciente, aburrido o deseando que termine la conversación, cuando seguramente ellos requieren de tus comentarios, consejos o puntos de vista para avanzar en un proyecto, actividad o tener claridad sobre una responsabilidad asignada. Inclinación hacia atrás. Evita inclinarte hacia atrás mientras escuchas, ya que esto puede interpretarse como desinterés o falta de involucramiento en la discusión y puede parecer arrogante. Moverte constantemente. Un movimiento natural y controlado puede transmitir energía y entusiasmo. Pero evita moverte de manera excesiva, como balancearte de un lado a otro o tamborilear los dedos, ya que puede distraer y dificultar la concentración en la conversación. También los movimientos excesivos de las manos y gesticular de forma exagerada se prestan para distraer y desviar la atención de las personas. Mirada distracta. Evita mirar constantemente a tu alrededor mientras alguien habla, ya que esto puede dar la impresión de que no estás realmente interesado en la conversación. Y si eres quien está hablando y evitas el contacto visual durante la presentación, puedes dar impresión de falta de confianza. Por ejemplo, mirar al suelo mientras hablas. Igualmente, el evitar contacto visual al responder preguntas, escuchar opiniones o al recibir retroalimentación puede transmitir falta de confianza o dar la impresión de desinterés. Tono de voz monótono. Evita hablar en un tono de voz simple y sin entusiasmo, ya que esto puede hacer que los demás pierdan interés en lo que estás diciendo.
Asimismo, hablar demasiado rápido dificulta la comprensión del mensaje y puede denotar ansiedad, o hacerlo demasiado lento puede aburrir a la audiencia y mostrar falta de energía. Un claro ejemplo de este último es hablar con pausas prolongadas. Debes mantener un equilibrio en la entonación que utilizas. Es posible que inconscientemente hablemos con las manos en los bolsillos. Esto sin duda da la impresión de desinterés. Un tono de voz tranquilo y persuasivo puede tener un efecto tranquilizador y puede hacer que las personas estén más dispuestas a escuchar. Expresión de confianza. Mantener una postura erguida y segura de ti mismo transmite confianza en las palabras. Encorvarse o encogerse puede hacer que los demás perciban inseguridad o falta de autoridad. Evitar el espacio de conversación. Evita pararte demasiado cerca o demasiado lejos de la persona con la que estás hablando, ya que esto puede afectar la comodidad y la intimidad de la conversación. El no saludar o evitar apretones de mano muestra frialdad, así como evitar la cercanía física puede ser interpretada como distanciamiento emocional. Postura abierta versus cerrada. Una postura abierta, con los brazos relajados a los costados, comunica disponibilidad y receptividad. Por otro lado, cruzar las piernas puede dar la impresión de cerrarse a las ideas de los demás o estar a la defensiva. Del mismo modo, mover las piernas o pies constantemente o agitadamente puede indicar nerviosismo o inquietud. El balancearse de un pie a otro, cambiando constantemente el peso de un pie al otro, puede indicar impaciencia o inquietud. Gestos y toques. Evitar sonreír puede transmitir la impresión de seriedad o desagrado. Lo mejor es hacerlo de manera natural con el fin de lograr empatía con las personas. Tocar a alguien de manera apropiada, como un apretón de manos amistoso, puede transmitir conexión y camaradería. Sin embargo, toques constantes o intrusivos pueden resultar incómodos. El hacer gestos inapropiados puede ofender o disgustar a la audiencia. El uso de gestos de autoridad, por ejemplo, apuntar con el dedo o usar movimientos de la mano que sugieran autoridad y control ante una audiencia a la que te involucras por primera vez, hará que las personas adopten una posición defensiva y a partir de este momento el mensaje no logre ser entendido claramente y se perciba como una intimidación. Interrumpir. Evita interrumpir a quienes hablan, ya que esto muestra falta de consideración y puede bloquear el flujo de ideas. Gestos de aprobación. Asentir con la cabeza o sonreír en respuesta a los comentarios de los demás indica que estás escuchando y valorando sus contribuciones. La falta de gestos positivos puede hacer que los demás se sientan ignorados o infravalorados. Expresiones faciales. Una expresión facial abierta y amigable puede alentar una comunicación más efectiva, mientras que una expresión seria o fruncir el ceño podría hacer que los miembros del equipo se sientan incómodos o preocupados. Falta de paciencia. Evita mostrar impaciencia mientras esperas tu turno para hablar, como tamborilear los dedos o suspirar, ya que esto puede generar tensión en la conversación. Asimismo, evita mostrar impaciencia al cruzarte de brazos, suspirar o mirar hacia otro lado mientras alguien está hablando, ya que esto puede hacer que los demás se sientan apresurados. Igualmente, suspirar o exhalar fuertemente transmite la impresión de aburrimiento o frustración. Distancia personal. Mantener una distancia personal adecuada muestra respeto y evita que otros se sientan invadidos. Acercarse demasiado puede hacer que los demás se sientan incómodos, mientras que alejarse demasiado podría ser interpretado como falta de interés. Mantenerse pasivo en la conversación. No responder o contribuir da impresión de desinterés, fuera de ser un acto de mala educación. Uso de ropa cómoda. Tocar o ajustar la ropa constantemente puede distraer y demostrar incomodidad durante el proceso de comunicación con una o varias personas. Actos como frotarse las manos nerviosamente, tocarse la cara repetidamente, pueden transmitir nerviosismo, ansiedad o inseguridad. El jugar con el cabello puede ser percibido como señal de un alto nerviosismo o distracción. Al ser consciente de estos aspectos del lenguaje corporal y cómo afectan la percepción de los demás, podrás utilizarlos de manera efectiva para mejorar la comunicación y la dinámica de tu equipo de trabajo. El lenguaje corporal, ese intrigante canal de comunicación no verbal,
se revela como un factor determinante en la construcción de relaciones sólidas y efectivas en el entorno laboral. Al comprender su impacto y saber interpretarlo, los líderes tienen en sus manos una herramienta poderosa para generar confianza, claridad y empatía con sus equipos. Al reconocer y evitar los comportamientos negativos que pueden surgir en el lenguaje corporal, tú como líder puedes evitar malentendidos y conflictos innecesarios, creando un ambiente propicio para la colaboración y el crecimiento. Recuerda suscribirte, dar un me gusta si te ha interesado los temas que son tratados, así como la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones que tenemos para ti.